estamos pecando, de que estamos lejos de la comunión con Dios. Y Romanos 6:23 dice: por cuanto la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios y el regalo que Dios nos hizo en Cristo Jesús es vida eterna. Entonces llega un día cuando el Espíritu Santo te hace notar, ¿sabéis de cuál es la raíz? Te dice, de todos los problemas que vos tenés, la raíz de todos los problemas que vos tenés es tu práctica pecaminosa. Y uno dice, ¿pero qué pecado? ¿Pero qué? Bueno, la incredulidad es uno. No creer en Jesús es pecado, ¿no es cierto? Y desobedecer a Dios es pecado. Y ir por encima de la conciencia en contra de lo que uno sabe que está mal, eso también es pecado. Pero el Espíritu Santo tiene que trabajar desde afuera en nosotros para llevarnos al convencimiento de que estamos pecando y de que el pecado nos tiene apartado, lejos de Dios. Entonces, hablamos también hoy en el momento misionero, se mencionó acerca de una nación o cultura o individuo o familia que tiene un cristianismo cultural o que es nominalmente cristiana. Bueno, nominalmente cristiano, culturalmente cristiano, sin relación personal con Cristo, está igualmente perdido. Está fuera de la comunión con Dios y está con expectativa de cuando muera no va a ir para arriba en un túnel de luz a conversar con San Pedro y toda esa historia que tiene, va a ir para abajo a una expectativa de eterna condenación que ya no se arregla. Por eso el Evangelio tiene que ser bien enseñado, bien explicado, porque el Evangelio no son solamente frutos que uno quisiera ver, es vida que uno tiene que tener en relación con Cristo. Entonces, el Espíritu Santo, a ver, cuando Jesús se va a ir, dice 16, lo tenemos, el verso 7, fíjate, dice Jesús, pero yo les digo la verdad, dice Jesús, os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Consolador va a venir a ustedes, pero si yo no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, pero si yo voy, se los voy a enviar. Presten atención. La palabra el Consolador está refiriéndose a la actividad, la persona y la actividad del Espíritu Santo. La palabra Consolador viene de una palabra griega que es Parakletos. Y la palabra Parakletos significa uno que está puesto al lado tuyo para ayudarte. Uno que está destacado por Dios en este caso y puesto al lado tuyo para ayudarte. ¿Qué cosa? Lo primero es hacerte ver que sos pecador y que por consecuencia estás lejos de la gloria de Dios y que como consecuencia estás perdido, que vas con una expectativa de condenación. Esa es la primera tarea del Espíritu de Dios. Pero un día cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos perdidos y le pedimos a Jesús que perdone nuestros pecados y que nos haga volver a la comunión con el Padre, el Espíritu de Dios no va a estar solo fuera mío, va a estar también dentro mío, porque yo le doy el permiso y el Espíritu Santo va a venir a mí y va a hacer morada en mi vida. Y Él prometió que si yo no lo he hecho, Él no se va. ¿No es cierto? Entonces Él va a estar conmigo todos los días a partir de ese momento hasta que se termine la necesidad de que Él esté conmigo, hasta que yo me vaya a Jesús o que Jesús venga por todos nosotros. Entonces el Espíritu Santo va a estar y Él no se va a ir más. O sea que el creyente, entre tantas cosas que tiene que practicar, es creerle a Dios, porque esa es la fe. Y creerle a Dios significa el Espíritu de Dios está acá, adentro mío. Y el Espíritu Santo trae a la persona de Cristo y al Padre a vivir en mi corazón. Esto es, mi vida se transforma en templo, que es el lugar donde Dios se va a manifestar. Yo voy a ser el templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo trae al Hijo y trae al Padre. Es decir, Dios vive conmigo a partir de que yo recibí a Cristo como Señor y Salvador personal. Pero el Espíritu de Dios es el que va a trabajar conmigo. Él va a trabajar conmigo todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, hermano, perdón, a mí me llevó tiempo darme cuenta de estas cosas, así que yo entiendo cuando hay algún creyente que no se da cuenta, pero también me da cosa cuando pasa mucho tiempo y el creyente sigue sin darse cuenta, algo capaz que no está funcionando bien, digamos, pero en un par de años el creyente tiene que tener claras estas cosas, sobre todo en un lugar como este que se enseña la palabra. Entonces el creyente tiene que saber que el Espíritu de Dios vive en él.
Y eso me tiene que servir a mí, por ejemplo, para tener tranquilidad, para tener seguridad, para saber que yo no voy a buscar desesperadamente a Dios a tientas y a ciegas para que me ayudes en algún momento. Yo sé que está conmigo. Y la palabra me testifica: mayor es el que está conmigo que el que está fuera de mí. Hablando, el Espíritu de Dios está conmigo, que acepté a Cristo como Señor y Salvador, y el que está en el mundo es el espíritu del diablo y sus demonios. Todo ese misterio o ministerio de iniquidad es menor que lo que yo tengo dentro mío. O sea, ¿el diablo me puede tocar a mí? No, no me puede tocar. ¿Los demonios me pueden tocar a mí? No, no me pueden tocar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro mío. Claro que me van a tratar de asustar, van a hacer así, así como hace la Ernestina. Hace la Ernestina así, pero nosotros tenemos que responder con miedo. ¿Quién es Ernestina? Dicen ustedes, la nieta. ¿No es cierto? Ella hace y todos nosotros tenemos que asustarnos. El diablo puede hacer así, entonces nosotros no nos asustamos cuando él hace así. Porque sabemos que lo que está dentro nuestro es mayor que lo que está afuera. No se olviden de eso, ténganlo presente. Pero el Espíritu Santo está ahí para enseñarme, llevarme al convencimiento de que soy pecador, de que estoy perdido, pero también para acompañarme en el proceso de la regeneración, del cambio de vida. ¿No es cierto? Porque cuando yo vine a Cristo, vengo del mundo con un montón de cosas mal aprendidas, con un conocimiento mal ubicado en la cabeza. Por ejemplo, esto de que si yo pago una indulgencia ya tengo el perdón asegurado, de que si voy a las 4 puertas del Vaticano el perdón me alcanza. O sea que todas esas mentiras están ocupando un espacio en mi cabeza y yo necesito corregir eso. Y el Espíritu Santo te va a decir: Chango, no existe eso. ¿Y qué te va a decir? Lo único que quita el pecado es la sangre de Jesucristo. No de una persona, no de una institución, no de un pastor ungido, no hay un profeta que venga y te perdone. Eso no existe. El único que perdona los pecados es el Señor Jesucristo, porque la obra que Él hizo en la cruz del Calvario es el precio pagado para el perdón de nuestros pecados. O sea, la fe en Cristo es lo único que te libera de debajo del poder de los pecados. Amén. Y el Espíritu Santo te lo va a dejar clarísimo, porque el Espíritu Santo no viene a traer un mensaje nuevo, viene para tomar lo que Jesús enseñó y recordarle al creyente todo lo que Jesús enseñó mientras vivió en la tierra, en ese ministerio de entre 30 y 33 años que caminó entre nosotros. ¿Me van siguiendo? ¿Estamos bien ahí? Bien. Bueno, el Espíritu Santo me enseña. Ahora, presten atención. El Espíritu Santo de Dios, la tercera persona de la Trinidad, fue el que inspiró la Escritura. Todo esto. ¿Quién inspiró? El Espíritu Santo. ¿Qué parte de la Escritura? Toda la Escritura. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Quién la inspiró? El Espíritu Santo. Él inspiró a los santos hombres de Dios para que escriban la Biblia. Por eso es que en la Biblia no hay errores ni contradicciones. Puede que haya aparente contradicciones, pero cuando usted encuentra una aparente contradicción, espere, porque enseguida va a aprender que eso no es una contradicción, es una aparente contradicción. ¿Está? No hay contradicción. Un libro escrito por más de 40 escritores en un lapso de tiempo de más o menos 2000 años y no tiene contradicciones, tiene un hilo conductor extraordinario. Solo una solamente puede escribir algo que no se contradice, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, que es Dios también, porque tiene todos los atributos de Dios. Es omnipresente, es decir, está en todas partes al mismo tiempo. Es omnisciente, conoce todas las cosas, las de Dios, las nuestras, todo lo que pasa en todas partes, el Espíritu de Dios lo sabe. En tercer lugar, es omnipotente, nada hay que sea imposible para Él. Y también es eterno.
tiene estas 4 cualidades que todas las personas de Dios lo tienen: eternidad, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Y Él está viviendo con nosotros y trae a Cristo y trae al Padre y vive en el mismo. Entonces, cuando yo ando por la calle, voy al supermercado, estoy en la escuela, voy a la facultad, lo que sea, no soy el angacito, el más pobrecito, la persona ahí porque soy cristiano. No, yo, acuérdense, yo voy caminando y yo soy templo del Espíritu Santo. O sea, no te largues conmigo, porque mirá que adentro está el Espíritu de Dios, y está el Padre y está el Hijo. Así que, ojo lo que vas a hacer. Pero el creyente que no tiene esta conciencia, a veces por ser cristiano se siente menos y se presenta como menos. Entonces, no estoy diciendo que hay que ser altivos, altaneros, humildes, pero firmes, porque no somos cualquiera cosa, somos hijos de Dios, y el Espíritu de Dios trajo al Padre, trajo al Hijo y viven conmigo, y yo soy un templo del Espíritu de Dios. Cuando lo aprendí, yo me moví siempre en esa conciencia. Paréntesis. Alguna vez fuimos al campo, y en el campo fuimos en 2 vehículos. Yo llegué en mi auto primero, me metí en el lugar y me bajé del auto, y el muchacho que venía detrás en la otra camioneta me decía señas, tiqui, 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 con la luz: no te bajes, no te bajes, no te... Quería decirme que no me baje. ¿Por qué? Porque el vecino tiene 2 perros enormes así. Dice que los perros se le vienen así como chancho a la batata que baja, y son malísimos, han mordido a muchos. Bueno, yo no sabía esto, yo me bajé y fui caminando como para espiar el lugarcito del templo que se estaba construyendo, y cuando me bajé el perro vino y me miró así y dio un paso para atrás, y ahí se sentó el perro. Y entonces el muchacho vio la escena de afuera y dijo: pastor, dice, mirá, yo te estaba diciendo no te bajes porque estos perros son malísimos. Dice, pero vos sabés que se venía como para donde vos estabas, y de repente es como que se frenó por algo, dio un paso para atrás y se sentó. Dice, qué extraordinario. Y le digo, es que no es yo precisamente, a lo mejor si yo lo veo, corro a tal, ¿no es cierto? Pero Dios vive en nosotros. ¿Se entiende? Tenemos que tener esta conciencia, no olvidarnos de eso, hermano. Ahora bien, el Espíritu Santo inspiró la Escritura. ¿Qué significa inspirar? Inspirar significa sopla dentro del corazón del escritor. O sea, el escritor no es que entra en un éxtasis, por ejemplo, se anula y agarra qué sé yo, tenían una pluma, me imagino, para que algunos tenían un escribiente que escribía sobre los pergaminos y esas cosas. ¿Cómo se llama el papel, la maderita del oso, ¿no? Papiro, sobre los papiros, ¿no? Tranquilo. Estar en la comunión con el Espíritu Santo no significa enajenado. Y agarra la dinoma y no sé qué era, pero algo, no. Inspiración es, Dios te sopla y a través del entendimiento vas escribiendo, porque vas entendiendo lo que Dios te va diciendo. Entonces el Espíritu Santo inspiró a los santos hombres de Dios, y ellos escribieron, inspirados por Dios, todo el contenido de la Escritura. Entonces, si hay alguien que sabe lo que está en la Biblia, ese es el Espíritu Santo, porque Él inspiró la Escritura. ¿Se entiende? Pero además de inspirar la Escritura, ¿qué es lo que hizo Él? Nos da a conocer a nosotros la Escritura. Nos inspira a nosotros también, es decir, nos habla a nosotros para soplarnos el entendimiento de la Escritura. Y necesitamos a veces a alguien que nos guíe, un maestro. Para eso están los maestros que Dios estableció, ¿no es cierto? Un mayor, un tutor, un alguien que nos va discipulando, que nos va ayudando a adquirir el conocimiento, pero la firmeza finalmente viene de la revelación, de aquel abrir la cabeza con que el Espíritu Santo nos permite conocer las verdades de la Biblia. ¿Por qué? Porque Él la escribió a través de los santos hombres de Dios, y Él es el que está ahí para ayudarme a entender qué es lo que dice acá. Bueno, si no comprendo, le pregunto a los hermanos mayores en la fe, y si ellos no me pueden ayudar, le pregunto al Espíritu Santo, y si no es hoy, será mañana o pasado mañana. El entendimiento va a llegar y yo voy a comprender qué es lo que dice la Escritura, porque el Espíritu de Dios escribió la Escritura. ¿Se entiende?
y Él es el que me enseña. Dice el libro de San Juan siempre, yo les leo este versículo, dice así, capítulo 14, verso 26. Josecito, si llegamos, dice el texto ahí. Como dije, hay muchísima información y vamos a ir despacio. Pero 14, 26 dice, más el Consolador del que estamos hablando, el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Sí? Porque Jesús enseñó y el Espíritu Santo dice, Jesús enseñó esto, ¿leíste o no? Sí. Bueno, yo te hago acordar. Jesús enseñó esto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos trae mensajes nuevos. No hay evangelio nuevo. Hay un solo evangelio. Y el evangelio, que es la gracia y la verdad de Dios, vinieron por Jesucristo. Por Jesucristo. Jesús trajo el evangelio. No hay otro evangelio. El que Jesús enseñó, el Espíritu Santo me lo recuerda. Yo les digo esto con este énfasis porque van a escuchar a ustedes algunos Illuminati por ahí que piensan que el Espíritu Santo le está dando nuevo evangelio para esta época. Eso también es falso. Eso también es mentira. ¿Sí? Por algo está la Escritura que fue revelada por el Espíritu Santo a los santos hombres de Dios que lo dejaron escrito. ¿Sí? Pero antes de que estuviera escrito, Dios lo habló. Porque la gran revelación de la Biblia es Dios ha hablado, porque Él se dio a conocer mediante lo que habló, pero luego viene la Escritura. ¿Para qué está escrito? ¿Sabe por qué está escrito? Porque nosotros somos campeones en torcer lo que Dios dice, pero campeones en serio, ¿no? Imagínense si tuviera que hacerlo de memoria, cada uno le iría agregando su propio subjetividad, le iría dando su propio tono, su propio tinte. Entonces, como para que no haga cada uno un desastre personal, Dios lo dejó escrito y todos los creyentes vamos a la misma Biblia para controlar lo que predica el pastor. ¿No es cierto? Paréntesis. En algunos lugares está prohibido que alguien controle lo que el pastor predica. Aquí está permitido y es obligatorio controlar lo que predica el pastor. ¿Por qué está prohibido en algunos lugares? Porque el pastor tiene algunos apéndices, algunas llamaditas de color al costado que no quiere que nadie le revise, porque él está saltando algunos textillos. ¿No es cierto? Son los pecadirijillos de Flanders, esos cositas pegadirijillos. Bueno, esos no hay que tolerar tampoco, ¿sí? Y si el pastor predica y predica de la palabra, ¿cuál sería el problema de que miren el contenido de la palabra? Ninguno, ¿verdad? Yo no tengo problema, al contrario, tienen la libertad y la obligación. Miren si es cierto lo que yo les estoy diciendo. Ahora bien, el Espíritu Santo va a trabajar en la transformación de tu vida y de la mía, en sacar lo que está mal puesto y en poner lo que es correcto. Eso es el proceso de la regeneración. Del cambiar las acciones, porque de esa manera va a cambiar el carácter mío, porque mi carácter está hecho de mis acciones, ¿verdad? La suma, mis pensamientos hacen acciones, la suma de mis acciones hacen mis hábitos y la suma de mis hábitos hacen mi carácter. Entonces eso nace en lo que yo pienso siempre y en lo que empiezo a hacer, y cuando lo repito se hace un hábito, y cuando tengo un hábito establecido en la vida, eso es parte de mi carácter. Entonces lo que va a hacer el Señor es derribar, echar por tierra todo lo que está mal puesto y va a poner un pensamiento, un conocimiento nuevo. Y cuando el conocimiento nuevo está establecido, mis acciones son diferentes, mis hábitos son diferentes, mi carácter es diferente. Y el Espíritu Santo trabaja con eso. Entonces, el hombre choca, porque la regeneración, presta atención a lo que yo les voy a decir acá. Después vuelvo a verlo otra vez. Lo que yo les quiero decir es esto. El hombre puede llegar a darse cuenta en algún punto que está haciendo las cosas mal, ¿no es cierto? Y dice: Señor Jesús, esto que yo hago está mal. Pero quiero decirte, Jesús, que soy
impotente para cambiar eso. No tengo la fuerza. Ya me propuse 3 veces no hacerlo. Lo estoy haciendo de nuevo. Perdóname otra vez. Bueno, el hombre tiene que mover su voluntad. Vamos a suponer que yo estoy leyendo la Biblia, ¿no es cierto? Estuvimos hablando ayer con alguien que tiene una familia numerosa, anteayer, una familia numerosa, pero que nadie se quiere ocupar de los padres, del padre en este caso. Lo otro nadie se ocupa. Este que es creyente, cuando no era creyente, se propuso que ni lo va a mirar tampoco al padre. Nadie lo quiere. Pero ahora que está en Cristo, leyó en el libro de Efesios que dice: tenés que honrar a tu padre y a tu madre. Tenés que honrarlo. Y habiendo aprendido qué es lo que significa, ahora él ya no puede saltar el mandamiento. Él tiene que honrar a su padre. Y el padre sigue haciendo lo malo. No solo que fue malo, sino que es malo y aparentemente él quiere permanecer malo hasta el final. Los otros se borraron y él ya no puede borrarse, porque la palabra lo ciñe ahora, lo ata, porque el mandamiento le dice: tenés que honrar a tu padre. Entonces, ¿qué hace él? Obedece el evangelio y su carácter cambió, pero no lo hizo en la primera instancia como así: tengo un gozo, una alegría. ¿Verdad que es más fácil amar a las personas amables? ¿Verdad? Fácil, ¿no? Sí, es mucho más fácil. Pero no es tan fácil amar a una persona cuando la persona es súper complicada, ¿verdad? Ya cuesta un poquito más. En nuestro caso, hemos tenido la bendición de poder acompañar a nuestros padres. A mi papá primero, a mi suegra después, al suegro después, a mi mamá después, hasta el momento de su partida. Y bendecirles. Entonces, el último caso fue mi madre, hasta el 23, mayo del 23, 4 de mayo. Bien, pero ella era una mujer muy amorosa, con principios, con valores, con un día complicado también, pero era una mujer santa, que buscaba de Dios, que oraba, que atendía o cubría sus propias necesidades encima. Así que entonces, quizás no enteramente, pero las cubría. Y entonces era fácil ayudarle. Y la quisimos tener en nuestra casa y nunca la internamos. Y nunca pensamos en un geriátrico y cosas por el estilo. Por el mandamiento y por su persona también. Porque era fácil de amar. Pero hay gente complicada. ¿No es cierto que uno dice, y no está mal si lo pones en la calle y lo dejas que alguien se lo lleve? Está bien también, porque son jodidos. Bueno, pero cuando habla la Escritura, el hombre acomoda. ¿Pero cómo lo hace? ¿Ok? ¿Cómo lo hace? El hombre en sí no tiene la fuerza a veces para cambiar, porque yo pensaba una cosa y ahora tengo que hacer otra cosa. ¿Cómo hago? El Espíritu Santo me da el poder que yo no tengo para hacer lo que tengo que hacer. Lean conmigo, 2 textos vamos a leer. Romanos 8:13. A ver, alguien de ahí que lo lea con fuerza. Tengo que leerlo igual, para dejarlo registrado. Alguien lee Romanos 8:13, dice: pero sí. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, así por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bien, escuchen esto. Dice: hace morir la obra de la carne por el Espíritu Santo. ¿Cómo sería el asunto? ¿Qué es la obra de la carne? Acá entramos en un tema que se complica, pero yo lo voy a hacer muy sencilla. Carne es una palabra griega, sarx. Sarx significa las mañas nuestras de la vieja vida. No le quiero a ese hombre gruñón que nos hizo daño.
Eso es la carne. El tipo cosecha lo que sembró. Eso es carne. Pero si por el poder del Espíritu Santo en mi vida hago morir las obras de la carne, entonces yo amo a ese hombre que no se lo merece, así como Dios me amó a mí cuando yo no me merecía, y le bendigo, le doy la honra, no en mi fuerza, en el poder del Espíritu Santo. ¿Se entiende? Entonces el Espíritu Santo no está de carácter ilustrativo acá, está trabajando conmigo para decirme, tenés que hacer. Ahora vamos a ir a 1 de Pedro 1:21. 1 de Pedro 1:21. Luego vamos a ir redondeando para no cargarle con tantos datos, pero la otra semana, si así Dios lo permite, perdón, es el verso 22, 1:22, José. 1 de Pedro 1:22. ¿Lo tenemos? Dice el texto, habiendo purificado vuestras almas, es decir, limpiado lo carnal, aquello que yo mencioné recién, el mandamiento mal puesto, el pensamiento mal puesto, lo que es contra la voluntad de Dios, lo carnal. Habiéndome sacado eso del alma, y luego dice, por la obediencia a la verdad. ¿Qué verdad? A esta verdad obedezco. Y luego dice, mediante el Espíritu. Esto es por el poder del Espíritu Santo que vive en mí, adentro mío, está afuera mío, pero está dentro mío también. Por el poder del Espíritu Santo que está dentro, entonces yo puedo obedecer la palabra y de esa manera me limpio de los malos pensamientos que tenía, de la mala formación que traje, de lo que he mal aprehendido viviendo lejos de Dios. Entonces el Espíritu Santo está dentro nuestro y el Espíritu Santo está para guiarnos en el cambio de la vida, en la regeneración. Si antes yo devolvía mal por mal, entonces alguien me las paga, ¿no es cierto? Como dijo el señor presidente, el que las hace, las paga. Entonces, si alguien me hizo algo, yo se lo devuelvo de la misma manera, devolviendo mal por mal. En algún punto el Espíritu Santo me va a decir, no es correcto eso, no está bien. No podés devolver mal por mal. ¿Y cómo se hace? Romanos capítulo 13 me explica, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. ¿Se entiende? Entonces ese es el trabajo del Espíritu Santo, para que al cabo de un tiempo el creyente lo podamos presentar con tranquilidad, decir, este es mi hermano en la fe, esta es mi hermana en la fe. Haciendo por qué, y bueno, mirale nomás y ya te vas a dar cuenta por qué es mi hermano y por qué es mi hermana, porque las acciones lo delatan. Voy a terminar pensando esto con ustedes, luego seguimos con el Espíritu Santo, como digo, si Dios me permite, la semana que viene. Pero el apóstol Pablo dijo en un momento, ustedes los creyentes son una carta escrita, no por nosotros, dice, sino por el Espíritu de Dios. Esto es, en nuestra vida se lee lo que somos, ¿sí? Entonces, si yo no digo nada, mis acciones, de todas maneras, tiene que generar alguna curiosidad en la persona, porque va leyendo algo en lo que hago, va entendiendo, y eso es lo que Dios hace en nuestra vida, ¿se entiende? Y el Espíritu de Dios lo produce eso. Por eso, en esta noche yo quise traer todo esto para que no olvidemos que el día que yo recibí a Cristo como Señor y Salvador personal, y lo hice con honestidad, aunque no lo entienda todavía, el Espíritu de Dios pasó a vivir adentro mío
y desde adentro va a generar el cambio. Entonces no hace falta tanto que otras gentes intervengan. Lo que tengo que hacer es prestar atención a lo que el Espíritu Santo me va marcando, porque es imposible que el Espíritu Santo no se comunique contigo, porque le va a hablar a cada uno de la forma en como cada uno entiende. Porque vamos a suponer que era demasiado inteligente, muy inteligente, con un coeficiente intelectual, bueno, le va a hablar con la complicación que quiera. Pero si es tan simple que apenas movió el medidor del coeficiente intelectual, tú ahí nada más, apenas se movió, bueno, le va a hablar a él de tal manera o a ella que va a entender también, porque Dios es Dios. Y esa es la capacidad que tiene, de hacer que nosotros podamos entender cuando Él nos habla. Y el Espíritu Santo me va a hablar a mí y yo me voy a dar cuenta qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. A medida que va pasando las enseñanzas, vamos a ir complejizándolas, vamos a ir haciéndolas cada vez más difícil. Pero esto es sencillo, elemental, en este día yo quería dejarles a ustedes. Quiero decirle que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Voy a terminar con este pensamiento alrededor de esto. Cuando acepto a Cristo como Señor y Salvador, nazco de nuevo. Perdón, ¿tenemos tiempo? No, ya casi, pero vamos a ver esto. Y después repetimos esto el próximo domingo. Cuando uno acepta a Cristo como Señor y Salvador, nace de nuevo. Un milagro es eso. ¿Cómo se da esto? Porque yo le creí a Dios y el Espíritu Santo y la palabra me hacen nacer de nuevo. Nacer a la vida espiritual. Vida espiritual a la que yo estaba muerto. ¿Por qué estaba muerto? Porque practicaba el pecado. Practicando el pecado uno está muerto en sus delitos y en sus pecados. Muertos delante de Dios. Pero acepto a Cristo como Señor y Salvador y se da el milagro de que el Espíritu Santo y la palabra traen vida espiritual a mi vida. Y este nuevo nacimiento me hace adquirir el derecho de ser hijo de Dios. Aclaro ya, hijo adoptivo de Dios. Porque me da el espíritu de adopción por el cual yo clamo Abba Padre, que significa comunión íntima con el papá. Y cuanto hijo de Dios, heredero de las cosas de Dios y coherederos con Cristo. De manera que el Espíritu Santo estando en mi vida me hace diferente cuando yo camino a las calles, pero en el anteúltimo de los casos no desespere porque hay herencia en los cielos. Y coheredero con Cristo. Y lo que es de Él es mío también. Somos coherederos con Cristo. ¿Se entiende? Y el Espíritu Santo me va a dar testimonio de todo esto. Me va a estar testificando. No te apichones. No tengas miedo. Sos hijo. No sos criatura de Dios. No sos solo un ser creado que vive lejos. Sos un hijo. Has vuelto a la comunión con el Padre. Y ese es el trabajo del Espíritu de Dios en mi vida, en tu vida. Pregunto, entre nosotros, ¿hay quien todavía no aceptó a Jesús como Señor y Salvador personal? Nunca le dijo, Señor, perdóname los pecados, entra y vivir en mi vida. ¿Hay alguien entre nosotros? Levante su mano si hay alguien que nunca lo hizo. ¿Todos lo hicimos? Genial. Si ya todos lo hicimos, entonces todos somos hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios está dentro nuestro. Y el Espíritu de Dios está trabajando para llevarnos al cambio de vida. Porque cuando vinimos a Cristo somos criatura nueva. Todas las cosas viejas han pasado y ahora Dios las quiere imprimir a todas de nuevo, pero conforme a la voluntad de Dios. Así que quiero que oremos en esta noche para agradecer esto a Dios. Miren, una cosa que, creo que la mayor experiencia que el hombre puede tener en su pasar por la tierra es tener comunión con el Creador.
Y es poder tener la esperanza de yo me voy a morir aquí y voy a estar con Él. Voy a estar con Él, en comunión con Él, en su reino. Y nunca más nadie me va a apartar de Él, por eternidad, porque todos los seres humanos existen a eternidad. Entonces, cuando yo me muera, me voy con Cristo y voy a reinar con Él y voy a gobernar con Él, y los que sufrimos con Él, gobernamos con Él. Y esa es mi esperanza. Pero muchas personas de este siglo que no tienen esta esperanza, la única esperanza que tienen es lo que tienen, la riqueza que han acumulado, y no tienen forma de sacarse las cargas de encima, y no tienen forma de encontrar paz, alivio, sosiego, y parece que han hecho vidas con las que destruyeron todo lo que tocaron alrededor, ¿no? Una vez conversé con un hombre de muchos recursos aquí en Tucumán, en los primeros años de nuestro establecimiento acá, y el hombre me dijo lo siguiente: laburé toda mi vida para hacer que todos mis hijos tengan todo, y nadie trabaje, o sea, no trabaja, hasta la quinta generación no trabaja más nadie con todo lo que él juntó, destruyendo un montón de hogares, negándole los derechos a miles de sus trabajadores, pero él juntó la monedita. Pero cuando él juntó la monedita, perdió la mujer primero, los hijos después, y los nietos no lo quieren ver. Solo mandan un WhatsApp sin foto en el perfil para pedir plata, y nada más. Eso es todo. Y él dice: si quiero tener la esperanza de que algún día me van a venir a ver, le tengo que mandar la plata, porque si no me hacen la cruz así, ya ni siquiera te voy a mandar. Si me mandás, te voy a poner una foto en el perfil, y si no, es sin foto. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y pierde su alma? Nos ponemos de pie, oramos a Dios. Hay algunos pedidos de oración de las personas que nos están... Vamos a orar por la casa de nuestros hermanos Romina y Pablo, porque Pablo estaba también congestionado, Romina igual, probablemente sea alguna gripe, pero el papá de Pablo, Juan Pozo, también está enfermo. Así que oramos por esta casa, amén, y oramos por todos los que están acá. Atención, me puse a orar por este asunto, que Dios haga el milagro de, ¿cómo sería? Sanar la obesidad, porque el otro día tuve una impresión muy fuerte en un sueño de noche, de que orábamos por los que tenían sobrepeso y les empezaba a achicarse las medidas perimetrales, se le iba achicando. Así que por la duda, usted ponga el que se siente que está un poquito así como, por la duda de qué, no, por la fe sería. Entonces, por la fe, el que piensa que tiene medidas perimetrales mayores, ponga la sí, que está edematizado, algo por el estilo, ponga la mano sobre su vientre, donde sea, la cadera, y vamos a orar esta noche y Dios tenga misericordia de ustedes y de nosotros. Amén. Oramos. Padre, oramos en el nombre de Jesús para agradecerte que tenemos la oportunidad de mirar el consejo de la palabra tuya, que no volverá a ti vacía, pero producirá el efecto para el cual tú la has enviado. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús en este día para pedirte, ayúdame, Señor, a recordar cada día que tengo la bienaventuranza, el privilegio no merecido de que el Espíritu Santo viva dentro mío. Señor, y qué bueno es sentir que en cualquier parte donde estoy, ahí está la deidad puesta en mi corazón, y yo soy un templo de barro donde se asienta la excelencia del poder de Dios. Padre, gracias te doy por eso. Y oro, Señor, por lo que nos están mirando, para que la verdad, por sobre todas las cosas, se conozca, para que la mente sea abierta, para que sea despejado todo lo que turba el entendimiento y puedan conocer esta verdad y aplicarla.
Oramos, querido Dios, para pedirte también por la familia Cuoso. Señor, están pasando un día duro en cuanto a la salud, pero oramos por Pablo y te pedimos tocale, Señor, y hacerlo sano. Obra en Romina, liberarla también, tenerla sana, guarda a las niñas de la casa, pero obra en Juan también, Señor. Extiende tu mano sobre Juan y permite que sea sano, que sea libre, en el nombre poderoso de Jesús. Oramos por aquellos que nos están mirando a través de la señal para pedirte alcanzalos, sanalos, libertalos en tu nombre. Deshace todo aquello que nos está llevando a la aflicción, a la depresión, a las angustias, a los temores. Sean sanos, libres en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el Señor les bendiga.